Hola, hoy queremos presentaros el curso de Salud Mental y Continuidad de Cuidados, Modelos de Intervención. Este es un curso que se pone en marcha por primera vez en el 2014-2015, también está patrocinado por la UNED, organizado por la UNED y su profesorado, también con personal externo, y por la Fundación Beatriz Artean y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Es un curso que, para presentarlo, tenemos aquí al doctor, profesor Manuel Desviat, y bueno, pues bienvenido, y queríamos que nos contases un poco en qué va a consistir este curso. Sabemos que es un curso online, pero que también va a tener sesiones presenciales. Sí. Va a haber sesiones presenciales en el Centro Asociado de la UNED de Vitoria y también en el Centro Asociado de Sant Boi, pero todo se va a poder seguir también por internet sin necesidad de desplazamiento de los estudiantes. Y como es la primera edición de este curso, queremos que nos hables un poco de cuál es lo atractivo de este curso de la salud mental y la continuidad de cuidados. Bien, lo primero es que el programa de continuidad de cuidados, de acompañamiento terapéutico, seguimiento en la comunidad, como se le viene llamando, son programas relativamente recientes en España. Es decir, su base está ante patologías graves, psicosis fundamentalmente. Antes lo que se hacía es que se les ingresaba mucho tiempo en hospitales psiquiátricos, mejores o peores, que casi siempre generaban más patología. Cuando las nuevas técnicas, las nuevas maneras de entender la psiquiatría y la salud mental, bueno, digamos, son en este momento más hegemónicas que el manicomio, esto ha supuesto que se hace con los enfermos muy graves en la comunidad, cuando están en sus casas o en distintos recursos comunitarios. Bien. Generalmente el trabajo con un paciente psicótico tiene que tener en cuenta una serie de áreas psicosociales. No se para simplemente en la prescripción médica, en la intervención médica o psicológica, porque va a necesitar una vivienda, va a necesitar un trabajo, va a necesitar relacionarse con las personas, va a necesitar muchas veces un apoyo judicial, apoyos de muchos tipos. Eso supone, o sea, que generalmente lo que hay que crear en torno a ese paciente es una red de servicios, una red de programas. Conectar esa red de programas para una persona con dificultad es difícil. Entonces, generalmente los programas estos empiezan en Estados Unidos porque al no haber una sanidad pública, al haber una sanidad privada, había distintas entidades que se hacían cargo de los pacientes. Entonces, hacía falta un agente, es decir, que se hiciera cargo, les acompañara en torno a los sitios para que no se perdieran en la red. Sí. Entonces, ese es el origen. Después, evidentemente, las ventajas que tiene son muchas: evitar duplicidades y, sobre todo, saber en cada momento qué es lo que esa persona necesita. Un ejemplo muy sencillo. Un paciente puede estar ingresado en una unidad de rehabilitación, darle el alta y ir a una vivienda él solo. Entonces, en un primer momento, a lo mejor necesita que alguien vaya a ver si se está duchando, a ver si mantiene su higiene, a ver si toma la medicación, o aún a colocar la medicación, ayudarle con los vecinos, ayudarle a buscar trabajo, aparte o con independencia que haya centros de rehabilitación laboral. Entonces, este es un poco generalmente son equipos formados multidisciplinarios, donde hay trabajo social, donde hay educadores de calle, donde hay trabajadores terapia ocupacional, etcétera, psicólogos, y en España prácticamente no lo hay, en ningún sitio, sí en los programas de rehabilitación, pero en otros países también hay, digamos, psiquiatras. Es un enlace, quiero decir, en este momento la atención, digamos, al paciente psicótico grave, gracias a los programas de rehabilitación psicosocial, y uno de los ejes, digamos, de ese programa es la continuidad de cuidados, el apoyo terapéutico. ¿Qué sucede en nuestro país? Son programas que se están implantando desde hace tiempo, desde hace años. La cuestión es que, como todos los programas que se implantan precipitadamente en una universidad que no ha hecho nada para preparar a las personas fuera en sanidad, generalmente la preparación que tiene muy poco que ver con lo comunitario, tiene mucho más que ver con la medicina tradicional, pensada simplemente como el acto clínico. Entonces, hay una necesidad y una urgencia importante de dotar formación a estas personas que en este momento están
trabajando con pacientes muy graves. De hecho, bueno, en los lugares donde se les contrata lo hacen, claro. pero bueno, pero la universidad no. Que en la universidad no hay programa. Entonces, de ahí vimos la importancia de hacer un curso que realmente puedan seguir esta serie de profesionales al mismo tiempo que trabajan. Eso es, sí. Al mismo tiempo porque pueden, gracias a precisamente. De hecho, como dices, este curso surgió precisamente de una conversación con personas que trabajan en la Fundación Betty Guisartean, con una psicóloga, una educadora social, que no tenían prácticas, herramientas para que la gente que está las 24 horas del día en un recurso, como puede ser un piso, como puede ser un centro, que tuvieran ellos estas herramientas para poder atender mejor a estos pacientes que ya no están, digamos, en el ámbito sanitario estrictamente, sí que están con un seguimiento, pero que puedan ellos mismos desarrollar sus capacidades, sus habilidades para llevar una vida autónoma, cotidiana, de una manera lo más normalizada posible, integrados en la sociedad. Sí, además es que hay aspectos muy importantes de conocer el manejo, porque no solamente es conocer el protocolo, no solamente es conocer, digamos, 4 o 5 herramientas teóricas de manejo, es más allá, que en este momento probablemente el mundo en general de la rehabilitación y la psiquiatría de la cronicidad lo que está buscando no es tanto el conseguir que se supriman los síntomas. Probablemente una persona puede seguir delirando y integrarse en la sociedad. Y ni se consigue muchas veces con la farmacología, etcétera, se sigue manteniendo. Entonces lo que importa más es precisamente conseguir un nivel de autonomía, conseguir para que esta persona pueda convivir con sus síntomas en la sociedad. Claro, eso supone también que la sociedad sea receptiva, pero en cualquier caso tiene que empezar porque sean los propios profesionales los que den autonomía, dejen un cierto paternalismo, una cierta historia que es muy dado en nuestras profesiones, y entonces den autonomía a las personas. Y a partir de ahí además haya un respeto, digamos, a la persona, un respeto a su dignidad, es decir, porque probablemente muchas veces estas personas, siendo diferentes, quizá lo que hay que aceptar, a veces cuando se habla de normalizar, tú planteabas, no estoy tan de acuerdo si no entendemos por normalidad el respeto a las diferencias. Porque por normalizar se pueden hacer muchas cosas, y además de la norma de quién es. Entonces, todo esto es lo que tiene que saber, además de la técnica, un profesional, es decir, tiene que saber algo que tiene que ver con el cuidado. O sea, se pasa realmente de una historia en una clínica centrada fundamentalmente en la reparación a una clínica ampliada, a una clínica empoderada, se diría hoy, en donde realmente participe el paciente, participe el equipo que la atiende, hablando de equipo más que... Y se creen vínculos, alianzas terapéuticas que van más allá, además, y eso es otra construcción teórica importante, que van más allá del trato individual con el profesional paciente. Ese vínculo tiene que trasladarse a la familia, esa alianza terapéutica se tiene que trasladar también al entorno de familiar o no familiar, más amplio para que realmente sea eficaz. Esto evidentemente entraña toda una complejidad, o sea, sí, porque la diferencia de atender a un paciente exclusivamente en un ingreso o en una consulta es atenderle, digamos, con todos sus derechos como persona, y por supuesto entonces ese sujeto es mucho más complejo. Es mucho más complejo, y al ser mucho más complejo, nosotros, nuestras técnicas, nuestro hacer, tiene que ser mucho más complejo también. Ahí está. Y a la vez también la complejidad nos pone y nos enfrenta a un reto, que es el reto de los profesionales, pero es el reto también de la sociedad entera, de cómo incluir el límite de las personas dentro de la propia sociedad para no generar exclusión y para que todos podamos vivir en una sociedad pues más inclusiva, que es de lo que se trata en un Estado democrático de derecho. Hay dos límites, fíjate, el límite tú dices y el límite contrario, el de la psiquiatrización o psicologización de la sociedad, que se tiene que tener muy en cuenta por parte del profesional. Es decir, porque si es verdad que si realmente también a este paciente le ponemos el estatuto de
de paciente para toda la vida, de crónico, de enfermo que ya no va a ser siempre un esquizofrénico, un trastorno bipolar, etcétera. Él mismo se va a reconocer como tal. Le estamos dando un estatuto que realmente va a condicionar completamente su vida. Entonces, y eso va a favorecer, además, que determinados productos, etcétera, se vendan más. Y ese es el riesgo de la psiquiatrización y psicologización de esta sociedad, es importante, entonces también. Pero vamos, todo esto, digamos, sería el trasfondo ético de unos cursos que lo que van a intentar enseñar son una serie de nociones de psicopatológicas, clínicas, aunque sea de una clínica, digo, ampliada y empoderada en el sentido que participe el paciente en su propio proceso de terapéutico. Eso es absolutamente fundamental, ¿no? Es y bueno, esto es realmente lo que vamos a pretender hacer en el curso. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. También damos las gracias a la UNED y al Ayuntamiento de Sant Boi y a la Fundación Beatriz Guisartean, y animamos a todos los que nos estén escuchando que se matriculen en este curso, que hasta el 15 de enero pues todavía pueden hacerlo y es en la primera edición.